Un gran saludo para todos ustedes. Es un tremendo privilegio el poder compartir nuevamente el Evangelio del Reino y utilizando para ello esta interesantísima área de estudio, si lo podemos llamar así, el área de la cosmovisión bíblica. Estamos estudiando el tema de los paradigmas o modelos de iglesia que han existido a lo largo de la era cristiana, y en esta oportunidad desarrollaremos el capítulo o lección 18 y que apunta al modelo actual de iglesia. Antes de empezar con nuestro texto bíblico de referencia, quisiera advertir a la audiencia que en esta oportunidad se realizarán algunos comentarios que podrían herir o disgustar a algunos amados hermanos. Les pido, mis hermanos, que tengan paciencia y vayan hasta el final de la serie y que puedan ver las lecciones anteriores también para poder así ver el cuadro completo. En ningún momento yo estaré haciendo señalamientos personales, no es la idea, mucho menos me dispongo a condenar a nadie. Solo quiero señalar defectos y desviaciones producidos por nosotros mismos en lo que es la salud de la iglesia y el avance del reino de Dios. Amamos al Señor Jesucristo, amamos a su iglesia, de la cual formamos parte, y queremos luchar, queremos esforzarnos para hacer el mejor trabajo para nuestro Señor Jesucristo. Este estudio es fuerte y es una reflexión para mí también. Hemos estado comenzando las últimas lecciones con el texto de Jeremías 29. El contexto es el exilio del pueblo de Dios. Aquí el Señor está dando instrucciones a los deportados en Babilonia y les dice, entre otras cosas, que procuren la paz de la ciudad a la cual Él los había hecho transportar y que rogaran por ella, ya que en su paz ellos tendrían paz. Antes de Jeremías tenemos al profeta Isaías, el cual también le advierte al pueblo de Dios a que se apartaran de la idolatría. Tenemos un texto, Isaías 48, 18, entre muchos, ¿no? Dice así: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado, ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. El pueblo de Dios fue desobediente y sufrió la consecuencia del exilio. Y aquí, en esta lección, veremos el interesante concepto o principio de la poda, donde Dios exilia a su pueblo para cultivar un remanente. Ya lo veremos. Todo este tema que hemos venido estudiando no es tan fácil tratarlo, porque la mayoría de la gente no tiene un buen trasfondo intelectual y de la misma fe cristiana para poder entender los procesos humanos históricos. Por eso es que es importante, mis hermanos, y quiero recalcar aquí esto, es importante seguir tratando el tema de las cosmovisiones y básicamente pues el tema de la cosmovisión bíblica, ya que este es un tema antropológico profundo, porque estamos hablando de cómo funcionan las culturas, de cómo funcionan las sociedades humanas y no solo el cristianismo. En las dos clases pasadas y en esta clase de hoy, nosotros estamos hablando como los científicos, como lo hacen ellos, es decir, que tenemos un campo de manejo, un campo de estudio, mejor dicho, y que en nuestro caso es la Biblia. Estamos hablando de un paradigma, de entender la revelación, la cual no cambia. No estamos hablando de cambios en la revelación de Dios, eso es imposible. El punto es cómo nosotros abordamos la revelación, cómo nosotros abordamos la revelación. Y ese precisamente es el paradigma y que, como ya hemos visto, ha ido cambiando y da como producto final un tipo o modelo de iglesia, es decir, un paradigma de iglesia. Y eso a su vez produce un tipo de creyente.
que a su vez define la cultura de un determinado país, de una determinada etnia. Por ejemplo, nosotros podríamos interpretar la revelación en función del reino de Dios, pero también lo podemos hacer en función de la iglesia, y esta como gobernadora de los propósitos de Dios. Es decir, o son humanos gobernando los propósitos de Dios, o es Dios gobernando los propósitos de Dios. Son dos paradigmas diferentes, vean bien. Aquí tenemos dos paradigmas diferentes. Y esto lo vamos a dejar claro, lo vamos a dejar bien explicado en esta lección. A manera de resumen, comenzamos hablando de una iglesia naciente, una iglesia en sus inicios, seguida de un periodo de persecución, y eso más o menos hasta el siglo IV. Definitivamente, Cristo y sus discípulos, como lo registra la historia, moldearon culturas, a pesar de que comenzaron siendo un grupo muy pequeño de personas. Ellos y los que los siguieron cambiaron innumerables vidas. Y algo que fue extraordinario es que cambiaron a la propia civilización. En aquel mundo antiguo, pagano, romano, sus enseñanzas suavizaron normas crueles de moralidad, detuvieron el infanticidio, realzaron la vida humana, emanciparon a la mujer, abolieron la esclavitud, inspiraron organizaciones benéficas y humanitarias, fundaron hospitales, orfanatos y escuelas. Al llegar a la Edad Media, es cierto que la iglesia sufrió un gran desvío cuando el poder político se unió al cristianismo. No obstante, Dios utilizó a esa iglesia para sus propósitos por medio, como ustedes pueden recordar, de las órdenes monásticas, las órdenes mendicantes y también las órdenes apostólicas. En ese periodo de tiempo, el cristianismo, casi por sí solo, mantuvo viva la cultura clásica, copiando manuscritos, construyendo bibliotecas, humanizando la guerra, observando días de tregua y proporcionando arbitraje en las disputas. Fueron los cristianos los que crearon los colegios y universidades, dignificaron el trabajo como vocación divina y extendieron la luz de la civilización a las fronteras con los bárbaros. Luego llegamos a la que conocemos como Reforma Protestante del siglo XVI, y como vimos en la sesión anterior, fue un movimiento muy necesario para el avance del reino de Dios y el desarrollo de las naciones de Europa, especialmente las del norte, y su posterior extensión hacia Norteamérica. En la era moderna, la enseñanza cristiana, debidamente expresada, impulsó la ciencia, introdujo los conceptos de libertad política, social y económica, promovió la justicia y proporcionó la mayor fuente de inspiración para los magníficos logros conseguidos en arte, arquitectura, música y literatura que atesoramos hasta el día de hoy. ¿Fue la Reforma Protestante del siglo XVI perfecta? Por supuesto que no. En el día de hoy son muchos los que ven a la Reforma como sinónimo de perfección en el cristianismo, pero no es así. Empezando por el hecho de que si queremos utilizar correctamente los términos, no podríamos llamar a aquel movimiento una reforma. Stephen Perks comenta que nunca hubo una reforma. No hay iglesias reformadas y la teología reformada es una ficción. La iglesia romana no fue reformada y nunca ha sido reformada. Esa iglesia sigue existiendo, aunque tiene menos poder hoy que en el siglo XVI, pero es tan corrupta doctrinal y moralmente hoy como lo fue en el siglo XVI, incluso más corrupta en algunos aspectos. Lo que llamamos la reforma no fue una reforma en absoluto, fue un éxodo. Los reformadores no reformaron ninguna iglesia. Si lo hubieran hecho, existiría hoy
una iglesia católica romana reformada. No existe tal iglesia. Más bien abandonaron la iglesia romana o fueron expulsados de ella y luego comenzaron de nuevo. Ellos construyeron una nueva iglesia por completo. Fue un renacimiento eclesial, es decir, un nuevo nacimiento de la iglesia, un nuevo paradigma. Los reformadores sí que reformaron la doctrina que se había corrompido en gran manera bajo el magisterio católico romano. Y esta fue una obra grande y necesaria, aunque no la única obra que fue necesaria hacer. Lo que hicieron fue abandonar el odre viejo. El problema era el odre, no el vino. Y fue el odre lo que los reformadores abandonaron porque no pudieron reformarlo, ya que se había vuelto inútil, por lo que se necesitaban odres nuevos. Veamos rápidamente algunos defectos que tuvo aquel importante movimiento de renacimiento cristiano del siglo XVI. La iglesia protestante nace mutilada. En la sesión anterior es cierto que habíamos dicho que la Reforma inició una visión unificada de las Escrituras, pero en realidad eso no se completó. La Reforma no fue perfecta y tuvo muchas áreas defectuosas. Una de ellas es que siguió habiendo en muchos aspectos una hegemonía eclesiástica y un dominio de los teólogos y de los pastores por encima de las otras áreas de la vida. No en todos los países de la Reforma fue unificado, homogéneo el impacto. Además, la Reforma fue muy vulnerable al método escolástico de estructurar los sistemas teológicos y doctrinales con un excesivo racionalismo a expensas de la vida práctica y de la piedad personal. Un grave error es ver a la iglesia como central en el propósito y plan de Dios. Y este tipo de criterio es agustiniano, pero está totalmente equivocado. San Agustín, quien fue el padre de mucho bien, pero también de mal en la historia de la iglesia. Él se desesperaba por la victoria cristiana en el mundo y por eso veía a la iglesia como portaestandarte de la victoria. Eso trajo una doctrina demasiado elevada de la iglesia, tanto en el paradigma medieval como en la Reforma. Si nuestra esperanza por el futuro del hombre y de la obra de Cristo está solo en la iglesia, entonces acentuaremos a la iglesia como la esperanza del hombre, es decir, su única esperanza. Ni el Estado, ni la familia cristiana, ni la escuela, ni ninguna otra institución pueden ofrecer esperanza. Y debemos rechazar esta idea y de esa manera ya ninguna la veremos como central o importante. El conocido puritano John Owen tenía bien clara esta equivocada idea y en una oportunidad escribió que la iglesia es el ídolo más grande que jamás haya existido en el mundo. Aunque nuestro referente más firme en el día de hoy sea la Reforma, no olvidemos el hecho de que esta no fue tan clara en cuanto al concepto del reino de Dios como presencia de Cristo en el mundo a través del Espíritu Santo. La Reforma no articuló adecuadamente esto porque esta tuvo mucha oposición para sobrevivir, inclusive en las guerras de religión entre católicos y reformados, la cual obviamente pues desgastó mucha de la energía creativa que había en la Reforma. Interesante lo que Perks señala cuando estaba comenzando la Reforma. Él dice que en víspera de la Reforma, la Iglesia Católica era un baño con dos bebés muy sucios. Uno era la doctrina y el otro eran las obras. Ambos estaban tan sucios que eran casi irreconocibles. Los reformadores reconocieron al bebé doctrina y lo salvaron, pero no vieron al bebé obras y lo tiraron con el agua sucia del baño. Perks aclara con esto anterior que no está afirmando tal cosa como que los reformadores no hayan tenido obras en absoluto, como tampoco está afirmando
que los católicos romanos no hayan tenido doctrina. Ya en las dos lecciones anteriores, esto se ha dejado claro. Lo que sí es cierto es que los reformadores quedaron muy encerrados en la doctrina, algo muy similar a lo que ocurre en el día de hoy en aquellos círculos evangélicos que han adoptado el nombre de reformados. Continúa Perks diciendo que el problema real es la comprensión que uno tiene de la naturaleza, tanto de la doctrina como de las obras. Una de las consecuencias a largo plazo de la reforma fue que el cuidado de los pobres y enfermos pasó de la iglesia, por mal administrada que fuera, al Estado, bajo el cual ha sido aún peor administrada y con portentosas perspectivas para el futuro de la civilización occidental, social y políticamente. Nuestro dilema social moderno y el surgimiento del socialismo y el estado de bienestar, que es la respuesta defectuosa e impía del humanismo secular, ese dilema, es la consecuencia de una reforma a medias. Perks termina este punto diciendo que se han necesitado 500 años para que se manifiesten todas las implicaciones de una reforma defectuosa y medio amartillada, y se comprenda claramente su insuficiencia, aunque la mayoría de los protestantes, incluso ahora, no reconocen esta verdad que los está mirando a la cara. La verdadera respuesta a este dilema radica en un renacimiento a gran escala de la fe cristiana, no en otra reforma a medias que no logrará nada. Con esto en mente, la pregunta que nos tenemos que hacer es que si la reforma tuvo sus defectos, ¿qué pasó después de aquel estallido de luz que hubo en el siglo XVI con aquel renacimiento cristiano? No perdamos nunca de vista el hecho de que la iglesia es el proyecto de Dios y que Jesucristo dijo que él edificaría su iglesia. Al mismo tiempo, sabemos que el reino de Dios está en avance y crecimiento y que el trigo y la cizaña van a estar en pugna hasta que Cristo regrese. Aquí es importante recordar un poco lo que hablamos en el segundo video de la lección 14, donde se desarrolló el tema de lo que ha sido la pérdida de la cosmovisión bíblica desde el siglo XVIII hasta nuestros días. De manera que no voy a volver a repetir aquí todos los detalles históricos que fueron tratados en aquella oportunidad. Recordemos que posterior al tiempo de la Reforma se llevó a cabo el movimiento de la Ilustración y vimos cómo toda aquella avalancha de influyentes ideas y las diversas filosofías que tuvieron lugar en Europa a finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII condujeron finalmente a un cambio cultural que se alejó de la cosmovisión bíblica y se movió a una cosmovisión deísta y más adelante a la cosmovisión secular atea, que es lo que predomina en Occidente y que está influyendo cada vez más en todo el mundo. A mediados del siglo XVIII, la Iglesia respondió a la era de la Ilustración con un retorno a la fe y una práctica más integral y ortodoxa y que dio origen al gran avivamiento entre los siglos XVIII y XIX a ambos lados del Atlántico, con personajes como John Wesley, Jonathan Edwards y George Whitefield. Recordemos, habíamos comentado sobre este hecho, que Ralph Winter llamó a esto la primera herencia evangélica. Ellos entendieron el evangelio de una manera amplia e integral que comprendía la salvación personal, la transformación social y las misiones en el extranjero. A pesar del efecto tan extraordinario que tuvo el gran avivamiento a ambos lados del Atlántico, aquella cosmovisión deísta que prevaleció por algunas décadas se movió rápidamente hacia el materialismo ateo o secularismo, una cosmovisión que terminó de solidificarse con el aporte de Charles Darwin y su teoría de la evolución. Ya con esto la rebelión del hombre autónomo, pues ya era casi completa para finales del siglo XIX, impactando a Europa y a Norteamérica. La Iglesia poco a poco fue cediendo ante este ataque ideológico y se dejó influir por la cosmovisión cada vez más secularizada que predominó en Occidente. Su reacción fue muy negativa y, como ya habíamos dicho en la sesión 14, surgieron dos respuestas distintas. En primer lugar,
lo que conocemos como la rama liberal de la Iglesia, para adaptar el cristianismo a la filosofía del mundo modernista de ese tiempo. Fue como una especie de acomodo. En segundo lugar, los cristianos más ortodoxos y fieles le cogieron miedo a la práctica racional, es decir, al racionalismo, al enfrentar los argumentos que se estaban haciendo en contra de la Escritura, y lo que hicieron ellos, en vez de haber sostenido, en vez de haber defendido adecuadamente, fuertemente, la cosmovisión bíblica, ellos lo que hicieron fue reaccionar alejándose del debate, subjetivando la fe cristiana y diciendo que la fe no nos fue dada para ser razonada. Algo así como, si tú no crees, es porque Dios no te ha dado fe. En pocas palabras, no hay que demostrar que la revelación de Dios tiene base racional y estructural. De manera que estos líderes fundamentalistas y evangélicos optaron por salir del debate, abandonaron el mundo y se enfocaron en cosas espirituales. Es decir, que ellos se dedicaron principalmente al evangelismo, a la plantación de iglesias, a solo creer. Y ese es un mal, un vicio que el cristianismo del siglo XIX, del siglo XX y XXI han venido arrastrando. La fe fue removida de la plaza pública y en lugar de defender al verdadero cristianismo, la iglesia se desconectó de todo lo que consideraba secular o del mundo mientras se retiraba a un lugar llamado sagrado, santo o sacro. Esta cosmovisión de un mundo dividido fue enseñada en las escuelas bíblicas y en los seminarios, y como consecuencia se marcó la naturaleza de muchas cosas en la iglesia y se reformuló el concepto de la Gran Comisión. La atención de la iglesia evangélica fue rápidamente dirigida hacia lo que les acabo de mencionar y lo voy a volver a repetir: a ganar almas para Cristo y la plantación de iglesias, ignorando frecuentemente otras áreas de las intenciones de Dios. Las ideas del dispensacionalismo a partir de 1830 empeoraron un poco más la mentalidad cristiana. Entre algunas de sus ideas se encuentran el hecho de que el mundo inevitablemente será cada vez peor hasta que Cristo regrese y que el reino de Dios es solo para el futuro, después de que Cristo regrese. Bueno, realmente se trata de una visión poco optimista. Creo que ya les había mencionado la conocida mentalidad del bote salvavidas del famoso evangelista Moody, muy influenciado por las ideas de Juan Nelson Darby con su dispensacionalismo. Una de sus declaraciones decía que el mundo es como un barco que se hunde. Él decía que Dios lo había puesto en un bote salvavidas y que debía salir al mundo a salvar a todo el que pudiera y que no se preocupara por el barco porque de todas maneras se estaba hundiendo. Como ustedes ven, algo bien pesimista y que no concuerda con las escrituras. El cristianismo falló en poder discipular a esa generación entre los siglos XVIII y XIX, enfrentando las mentiras del racionalismo que supusieron a la fe. La iglesia no quiso enfrentar batallas, sino que se refugió en un principio muy similar al del catolicismo romano, y que es el predominio de la iglesia como institución, el protegerla como institución y no atacar con el reino de Dios las puertas del Hades. Allí verdaderamente hubo un sesgo que ha traído consecuencias hasta ahora. Aquí nuevamente quiero recordarles algo que ya les dije. En la historia de la iglesia se han cometido muchos errores tratando de proteger a la iglesia de sus enemigos. El temor de que las fuerzas del mal fueran a reducir al evangelio y a la expansión del reino llevó a muchos líderes de la iglesia en diferentes épocas de la historia a tomar medidas contrarias a la naturaleza del reino y que finalmente terminaron perjudicando, como lo podemos ver en los siglos XIX y XX. Durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI, la iglesia ha vivido encerrada en un nuevo paradigma y que fue el resultado de lo que venimos explicando. Por un lado, tenemos lo que fue la respuesta liberal y la respuesta fundamentalista. Dos grupos y ambos con un pensamiento dualista que es contrario a la cosmovisión bíblica. Pero por otro lado, debemos considerar también lo que fue la pérdida de influencia social
de las iglesias y diferentes denominaciones por su teología dualista y escapista. Este nuevo paradigma se caracteriza por lo que algunos llaman espiritualidad pietista, y me pareció bien completo cómo lo define y lo explica Stephen Perks. Él dice que el pietismo exige la segregación de una determinada esfera de la vida como peculiarmente religiosa y enseña que el creyente debe concentrar todos sus esfuerzos en cultivar estados religiosos subjetivos de la mente y el sentimiento, así como varias disciplinas ascéticas y devocionales personales. Las cuestiones más amplias de la iglesia, el Estado y la cultura, tienden a descartarse. Como resultado, la atención del pietista evangélico tendió a concentrarse en la moral personal más que en la social, y los pecados de la carne han sido más temidos que los pecados espirituales, como lo son el egoísmo, el orgullo, la envidia y los celos. El pietismo, el cual no es más que la reducción de la vida cristiana a un pasatiempo devocional personal con una agenda esencialmente afeminada, ha cargado a la iglesia con una espiritualidad que no ha podido enfrentar los desafíos que enfrenta en el mundo moderno. Como resultado, la práctica de la fe en el siglo XX se derrumbó bajo el peso de la oposición humanista secular a los valores cristianos. Quizás para muchos de ustedes, al escuchar la palabra pietista, dirijan su atención a finales del siglo XVI, donde ciertamente nació un movimiento de protesta llamado precisamente pietista. Aquí no entraré en detalles sobre la razón por la cual dicho movimiento surgió dentro de las filas del protestantismo. Aquel viejo movimiento, es interesante recalcar que fue en esencia dualista, ya que promovió entre los cristianos un enfoque en el ámbito espiritual y una retirada de lo que es la cultura en un mayor grado. A pesar de que el movimiento pietista en sí mismo finalizó entre mediados y finales del siglo XVII, su influencia logró un gran alcance, ya que volvió a hacer mucho ruido con el surgimiento del gnosticismo evangélico en los siglos XIX y XX, y que es precisamente lo que hemos estado considerando en el último paradigma de la iglesia. Un detalle que es bien importante para entender este nuevo paradigma es que los líderes cristianos, contemplando el poder social de las corporaciones comerciales, las cuales logran manejar grandes cantidades de personas, como son los empleados, los clientes, los proveedores y el público en general, y también manejar, obviamente, grandes recursos financieros mediante la práctica de la gerencia de negocio. Bueno, estos líderes de las iglesias compensaron su influencia social, que estaba en declive, adoptando la meta de la iglesia relevante por su organización, por su membresía y sus recursos ministeriales, adoptando de manera subconsciente lo que sin lugar a dudas podríamos llamar un paradigma corporativo, o también podríamos llamarlo eclesiológico. Voy a explicar esto en detalle. En este paradigma, la iglesia local funciona como una compañía comercial de servicios religiosos, de adoración, de enseñanza y socialización, orientada hacia un mercado de clientes cautivo, es decir, los miembros, quienes retribuyen estos servicios mediante sus ofrendas. En este esquema, los pastores y líderes de las iglesias actúan como ejecutivos y están más interesados en preservar y aumentar los activos ministeriales de la iglesia y en proteger la identidad social de la marca. En este caso, sería el nombre del ministerio, es decir, haciendo como ejecutivos de corporaciones, ¿sí? Ellos están más interesados en esto que en funcionar como verdaderos profetas y ministros de la palabra de Dios. El bienestar y crecimiento de los miembros de las iglesias no es su prioridad. No vamos a negar que ciertamente hay algunos que tienen el deseo, pero están atrapados en el paradigma. Es decir, el ministerio tiene que ser preservado, hay que preservar la corporación,
Hay que preservar a los activos en vez de la unidad y desarrollo del cuerpo, que definitivamente no está siendo lo primario. Este deseo de preservar el ministerio bajo este esquema no bíblico no es explícito, porque cuando se es cautivo de un paradigma, no es algo explícito como vimos en las primeras clases de cosmovisión. Son presuposiciones subconscientes. Esos modelos que vimos anteriormente en la iglesia no eran conscientes, simplemente se asumían, bueno, que eso debía de ser así, pues. Y es así que la gran mayoría asume el modelo de iglesia actual y por eso no hace nada, porque creen que es lo normal, que no hay nada de malo. No estamos diciendo que el liderazgo no enseñe o predique, sí que lo hacen y en muchos casos son muy buenos maestros y predicadores con una teología, bueno, bastante equilibrada, buena y completa, pero han perdido el marco de referencia. Entonces, eso no les permite hacer la corrección necesaria. La gran mayoría, sin darse cuenta, orientan su ministración hacia los objetivos corporativos religiosos porque son prisioneros dentro de ese paradigma. Por esta razón, ellos no abordan los asuntos relevantes en la vida de los miembros, sino que más bien los orientan o dirigen hacia una espiritualidad introspectiva que los mantenga de alguna manera cautivos y dependientes, quienes como consecuencia son incapaces de analizar lo que pasa dentro de la iglesia y lo que pasa fuera de la iglesia en la sociedad a su alrededor. Toda esta desviación teológica y de la cosmovisión evangélica ha producido un tipo de iglesia y un tipo de evangélico. Un tipo de evangélico que ha sido modelado para no tener una capacidad crítica, no tener una capacidad de análisis de las realidades sociales y económicas, de manera que pueda intervenir allí con la sabiduría de las Escrituras. Es un tipo de evangélico que para lo único que tiene capacidad es para adorar dentro de la congregación y orientarse hacia el mundo venidero y no a este. Desgraciadamente, y por una teología desequilibrada y una cosmovisión fragmentada, este tipo de creyente ha sido persuadido a una tendencia hacia la apatía, hacia los propósitos de Dios para el tiempo presente. El cristianismo de este tiempo está completamente desbalanceado o desequilibrado. Perdió el norte de sus prioridades y se ha vuelto incapaz de responder a las preguntas apremiantes del momento. Para muestra, la pasada crisis sanitaria que afectó a todo el mundo. ¿Cómo hubieran respondido las naciones ante esta crisis que empezó en el 2020 si hubieran estado bien discipuladas? La misma iglesia no respondió con sabiduría precisamente porque ella misma está carente de un discipulado bíblico a sus miembros y a sus líderes en general. Está bien claro que estos líderes de iglesias locales los dejan vulnerables para que los manipuladores de afuera de la iglesia se aprovechen de su falta de sabiduría y de su pasividad social. Esto no es cualquier cosa y es algo extremadamente grave dentro de este paradigma. Utilizando una interesante analogía, vemos cómo muchos de los líderes actuales de las iglesias protegen sus ministerios y a la iglesia institucional como el receptáculo de la gracia y del reino de Dios, y en esa protección, tal como una ciudad amurallada que tiene un palacio en el centro, han reforzado el palacio y dejaron a la ciudad sin murallas. Y el enemigo penetró a la ciudad y ahora está penetrando en el mismo palacio. ¿Por qué? Bueno, porque las murallas no fueron defendidas por allá en los límites externos. Y entonces el liderazgo en la sociedad que define la dirección de la cultura, es decir, los empresarios que tienen dinero, los líderes del pensamiento, como son los profesores universitarios, los eruditos
que escriben libros, los científicos, los políticos, los artistas, los deportistas, son ellos ahora los que marcan la dirección de la sociedad y la cultura. Y por eso el terrible avance del secularismo en el mundo que conocemos. Al no haber un verdadero discipulado de las naciones, bíblico, y la iglesia no haber creado líderes a ese nivel, lo que ella ha hecho es nutrir buenos cristianos, muchos de ellos mediocres en sus llamados profesionales, no entendiendo que Dios envía a los miembros de la iglesia a ser ministros dentro de sus vocaciones y que la vocación del reino de Dios no es simplemente la de ser pastor o predicador. Esa es una de ellas, pero todos los llamados profesionales son áreas de vocación para el ministerio. En pocas palabras, lo que tenemos aquí es que la gran mayoría de los líderes enfatizan más su éxito ministerial que el reino de Dios. Los líderes de las iglesias contemporáneas piensan más como políticos y como ejecutivos de corporaciones que como profetas del reino de Dios, definitivamente. Y por lo tanto, entonces, no se arriesgan a que sus ministerios puedan ser atacados o afectados tanto política, económica como judicialmente, y a eso ellos lo llaman prudencia. Pero en realidad no es prudencia, es que el pensamiento de un ejecutivo en una corporación es proteger los activos de una corporación y no arriesgarlos. Cuando un líder de iglesia piensa así, ha caído en la trampa de aplicar un modelo corporativo a una entidad que es una comunidad orgánica y que es la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre y cuando la iglesia juegue ese papel, puede tener su mega iglesia y entretener una vez a la semana a sus miles de seguidores y pueden gozarse allí adentro disfrutando de una virtualidad religiosa y real que no tiene que ver en nada con lo que está pasando fuera, ni tiene nada que ver con lo que va a pasar cuando termine el culto. Porque cuando el culto termine, los hermanos van a comer, van a transportarse, van a descansar, a preocuparse si hay agua, si hay luz en la casa, si han pagado la mensualidad de la escuela, si se dañó el carro. Eso es la vida real. Pero en la iglesia no se aborda la vida real. No siempre, sino una vida irreal. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es el señorío de Cristo en la vida real, en la de la calle. Allí es donde Dios quiere ser reconocido como rey. Por eso es que muchos líderes formados en el paradigma eclesiológico no pueden ver más allá, de hecho no enseñan, ni promueven, ni entienden la doctrina del reino de Dios. La doctrina bíblica sana e integral. Y siempre hablan del evangelio, pero no le ponen el apellido. Hermanos, es el evangelio del reino de Dios. Son las buenas noticias. Sí, yo sé, es el significado de la palabra evangelio. Son las buenas noticias. ¿Pero de qué? La buena noticia es que en la persona de Jesucristo el reino de Dios está presente en el mundo y debido a su ascensión está representado por el Espíritu Santo. ¿Pero dónde? Dentro del pueblo del nuevo pacto de los regenerados. Ese es el mensaje del evangelio. No es el mensaje de la iglesia, ni de salvación de la criatura simplemente. Es el evangelio del reino de Dios representado por su rey. Allí es donde hay una traba. Y es la que los fariseos tenían también, porque su traba era la palabra de Dios. Ellos alababan a Dios y adoraban a la Torá. Pero cuando el autor de la Torá se presentó, lo rechazaron por amor a la Torá. Era una idolatría similar a la que tenemos los evangélicos con la iglesia como institución. Recordemos las palabras de John Owen que habíamos citado. Nosotros debemos adorar a Jesucristo y alabarlo también, pero no a la iglesia. La iglesia no es el reino de Dios, es la influencia de Jesucristo en el mundo. La iglesia es una sirvienta de ese propósito. Pero si exaltamos la iglesia sin darnos cuenta, estamos exaltándonos a nosotros mismos como criaturas y a nuestro proyecto humano. Entonces, es fácil que se mezcle con el humanismo porque ambos tienen una semilla idólatra. Cuando uno expresa estas cosas, con razón hay un sentimiento similar al que los líderes de Israel tuvieron cuando Jesucristo vino predicando un evangelio donde las personas rechazadas podían entrar a formar parte
del verdadero Israel sin tener que pagar el sacrificio en el templo. ¿Por qué? Porque había una motivación económica allí también. Es decir, que para salvarse y entrar y formar parte del verdadero Israel, los fieles tenían sus mecanismos religiosos, institucionales, a través de los sacerdotes y de la adoración en el templo. Y eso implicaba hegemonía social, religiosa y económica de los líderes de Israel. La predicación de Jesús puso en peligro ese ingreso y por eso dijeron que era un discurso de sedición política. Lo que estaba detrás era el negocio del templo. Al volcar las mesas, un acontecimiento muy interesante, Cristo rebasó la copa al poder de los saduceos. Con los fariseos, que tenían la hegemonía de la sana doctrina, Jesús ya tenía su pleito. La Torá no era lo que ellos estaban predicando. El mismo Cristo estaba encarnando la verdadera Torá, la cual fue inaceptable para ellos. Para el otro grupo económico eran los impuestos del templo y los sacrificios que el pueblo daba. Fariseos y saduceos eran entonces los enemigos de Jesús y eran enemigos entre ellos hasta que surgió el enemigo común, que fue Jesús. Entonces allí unieron su fuerza. Esa ha sido la historia de las religiones y la religión evangélica contemporánea no es la excepción. Los evangelios no tendrían problema en unirse con los católicos si viniera un hombre con la predicación de Jesús. Lo crucificarían. Algo importante que quiero volver a recalcar es que el rol nuestro como pueblo de Dios es ayudar a la gente a que entienda. Se supone que nosotros debemos ser los sabios de las naciones, la luz de las naciones, la columna y el baluarte de la verdad, que fue la vocación de Israel. Ese rol nuestro es en la esfera pública, no en la de la religión. Para los líderes de las iglesias actuales, ellos no pueden entender eso porque están comprometidos, aún los que son de buenos sentimientos. En el fondo, ellos saben que su obra de vida se va a desmoronar si adoptan los nuevos paradigmas, y eso es un reto muy grande. Era como el reto que tenían los saduceos de cambiar la administración del templo porque Jesucristo volcó la mesa de los cambistas. ¿Irían ellos a dejar de cambiar el dinero? Por supuesto que no. Era mejor matar a Jesucristo. Los líderes y los pastores no van a aceptar el evangelio del reino de Dios. Ellos creen en el evangelio de la iglesia y de la salvación del alma para ir al cielo, pero como una manera de mantener una membresía cautiva a la iglesia. Al final, su interés es más en el ministerio que en la gente, lamentablemente. No porque eso es lo que ellos quieran, es que están atrapados en ese paradigma. Muchos son bien intencionados, pero no se dan cuenta de que están ciegos en un paradigma. Y eso es característico no solamente de la religión, sino también de la vida científica y de los negocios. A través de la historia de la industria, muchas industrias han desaparecido por aferrarse a paradigmas equivocados dentro de su industria. Un ejemplo es cuando se desarrolló la transportación aérea en el siglo XX. ¿Quién tenía el dinero para ser dueño de esa naciente industria? Bueno, era la industria de los ferrocarriles, que era muy poderosa económicamente, pero para los ejecutivos o dueños de los ferrocarriles, su negocio era operar ferrocarriles, no transportar personas. No se dieron cuenta de que el negocio en que ellos estaban era de transportar personas y que el nuevo paradigma era el avión para transportar personas, no el ferrocarril. De allí en adelante, el transporte aéreo se hizo líder en el transporte de pasajeros y todos los trenes del mundo tuvieron que ser subsidiados. Ninguno es autosuficiente económicamente, porque ese fue un paradigma viejo que pasó. El nuevo paradigma que entró fue la transportación aérea y los ejecutivos y financistas de la época no lo vieron claro, algunos sí lo vieron, pero los que tenían más poder para ser los dueños de esa industria no vieron el cambio de paradigma y eso ha pasado en los negocios muchas veces y también ha pasado en la ciencia. También esto le sucedió a Israel y le ha sucedido al cristianismo en varias ocasiones. Por eso,
El paradigma de la iglesia evangélica que nosotros conocemos no funciona, no puede funcionar para el evangelio del reino de Dios, porque éste empodera a la persona común y corriente. La iglesia evangélica actual no soporta adentro que los miembros estén empoderados, porque naturalmente los miembros van a retar la hegemonía autoritaria de los líderes, y como los líderes son autoritarios y no servidores, va a haber un choque y ellos lo saben. Hay que evitar ese choque manteniendo a la gente dócil, y esto se logra no permitiéndole ser muy sabio, y esto instintivamente, obviamente, como le hemos dicho desde un principio, no es conscientemente y de mala fe, pero no por eso deja de ser maligno. Entonces es necesario buscar los nuevos paradigmas de asociación y de congregación que reproduzcan el modelo bíblico para la iglesia y que no tengan los lastres católico romanos evangélicos. El arquetipo del evangelio del reino es la persona santa y sabia, no la persona erudita. Entonces, en una congregación, esas personas que están sentadas en la silla, que son simples cristianos, muchos de ellos tienen más calidad espiritual que los líderes. El modelo actual no acepta eso, por lo cual el paradigma no va a cambiar. Los paradigmas se sustituyen por otro, pero no cambian. Recuerden algo que ya les dije, y es que cuando la iglesia no sirve a los propósitos para los cuales Dios la ha puesto en una determinada época, Él simplemente crea las condiciones para que haya un renacimiento del cristianismo. Esto es algo bíblico e histórico. Prácticamente se pudiera decir que todos los aspectos institucionales del cristianismo actual están contaminados, y el pueblo del Señor no se puede quedar con los brazos cruzados. Hay que proceder a una descontaminación. Si nos guiamos del modelo del Señor Jesucristo, podremos hacer los mejores cambios. Recordemos que Jesús durante su ministerio terrenal no pretendió sanar al judaísmo, ni lo intentó. Él no se propuso sanear las escuelas rabínicas de los fariseos, ni de los saduceos, o tener influencia para transformar la manera de pensar de los herodianos o de los celotes. Cristo empezó otra cosa, porque el vino nuevo del reino de Dios no cabía en los odres viejos del judaísmo. El vino nuevo del reino de Dios no cabe tampoco en los odres evangélicos. Y eso es algo en lo que tenemos que reflexionar muy profundamente, porque implica decisiones muy trascendentales y profundas. No se puede arreglar las iglesias locales, o sea que hay que hacer nuevas. Fue lo que pasó en el siglo XVI, un renacimiento del cristianismo, no una reforma de lo odre viejo que había. Un conocido hermano en Venezuela, y que es un pastor de una pequeña congregación, compartió el siguiente pensamiento sobre este tema que estamos aquí tratando en relación a la iglesia de los últimos 2 siglos. Él dice lo siguiente: ellos se limitaron a sus espacios físicos, a sus conferencias, a sus seminarios, a sus liturgias y sus reafirmaciones denominacionales, a ganar almas y a acrecentar sus membresías. Al mismo tiempo dejaron el mandato cultural, abandonaron las legislaturas, las artes, la ciencia, la filosofía, el derecho, la política, el deporte. Ahora se escandalizan al ver el estado del mundo y la ridícula influencia que tienen en él. Es bien dura esta afirmación que hace el hermano, y no es una simple ilusión, es un sueño. Esto es resumidamente, mis hermanos, el verdadero estado de nuestra iglesia, lo que es el paradigma eclesiológico, corporativo y dualista del siglo XXI. Debemos entrar en razón, concientizar bien esto, arrepentirnos de verdad y clamar al Señor por un nuevo paradigma, por un renacimiento cristiano, ya que el viejo paradigma está envejecido y no nos sirve, y no le sirve al Señor para sus propósitos. Me gusta mucho como lo dice Stephen Perks. Seguramente ha llegado el momento de que los cristianos se ciñan los lomos, comiencen un nuevo éxodo hacia la tierra prometida,
y reclamen su ciudadanía del reino de Dios, de aquellos que han tratado de desposeerlos de ella durante tanto tiempo. La reforma no nos llevará a donde tenemos que estar y donde deberíamos estar. Simplemente nos atrapará en el pasado. Un pasado que repetirá la parálisis, la cobardía y el fracaso que caracterizó a la iglesia en el siglo XX. Debemos salir de Egipto, dejar la casa de la esclavitud y buscar la libertad bajo Dios que el Señor Jesucristo nos ha prometido. Nosotros lo que hemos conocido y lo que practicamos es un evangelio que no tiene la fuerza para oponerse a sus enemigos, a todas las locuras ideológicas que ya ustedes saben muy bien a qué me refiero. Incluso muchos líderes de iglesias ni quieren predicar en contra de estas barbaridades que están ocurriendo allá afuera en ese mundo. Estas barbaridades que atentan contra el diseño de Dios para el matrimonio y la familia, entre otras cosas, ¿no? Porque tienen temor, estos líderes tienen temor a que los multen y al cierre de sus locales evangélicos. Es un evangelio que no tiene la fuerza para oponerse a sus enemigos, porque se avergüenza de la palabra de Dios en la esfera pública y no se atreve a formular la superioridad de la sabiduría bíblica en las esferas de la ciencia, de las artes y de toda actividad humana. Hermano líder de iglesia, ¿acaso se te olvidó que a Jesucristo se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra y que Él nos mandó a discipular a las naciones? ¿Sabes lo que esto significa realmente? Contrarrevolución, mi querido hermano, y no estoy usando mal esta palabra. La iglesia ha sido llamada a estar a la ofensiva, no simplemente a la defensiva. Como este modelo de iglesia no entiende esto, con razón hemos visto un deterioro del cristianismo en Occidente en estos últimos siglos. Y ese no es el cristianismo de la Biblia. El que conocemos es un cristianismo diluido, débil, miedoso. No es el cristianismo de los primeros siglos de la iglesia primitiva, de la Reforma Protestante del siglo XVI. Es un cristianismo amedrentado. Y con razón, los enemigos del cristianismo y los enemigos de Dios se han apoderado de la esfera pública, sobre todo de las universidades y los medios de comunicación, y las esferas políticas también, para utilizarlos como instrumentos en contra de los propósitos de Jesucristo. No es que nos la hayan robado, es que la hemos entregado de manera muy diplomática a ellos y sin ofrecer resistencia. De paso, y atención con esto, es un cristianismo que convierte a las iglesias evangélicas en estructuras de opresión adicionales dentro de nuestras sociedades. Y aquí entonces vengo con el concepto o principio de la poda. En la historia del pueblo de Israel fue algo que Dios hizo. Cuando el reino fue dividido después de Salomón por el desacierto de Roboam, Dios elimina 10 tribus de las 12 que había. Esas 10 nunca volvieron a ser parte del Israel del Antiguo Testamento, sino que se mezclaron con los asirios y constituyeron al pueblo samaritano. Ese fue el principio de la poda. Luego los profetas siguieron predicando y el pueblo no cambió y Dios los mandó para Babilonia. Y cuando volvieron de Babilonia, fue un pequeño remanente. La mayoría quedó en Babilonia y recordemos que fueron 3 remanentes los que volvieron. Uno bajo Esdras, otro bajo Nehemías y otro bajo Zorobabel. Vemos a Ezequiel durante el exilio babilónico, quien tiene la visión de Dios abandonando el templo. Aunque el remanente físico volvió de Babilonia después de los 70 años y reconstruyeron el templo, esa presencia o Shekinah de Dios no volvió. Y es interesante ver que durante todo el periodo después del retorno, esa era la expectativa de Israel. Es decir, ¿cuándo es que Jehová volvería a morar con su pueblo? Ese era el anhelo. Y ellos lo transformaron en un anhelo nacionalista, porque no entendieron la perspectiva. De todas maneras, no fue sino hasta el pesebre de Belén que Dios no volvió. Y cuando lo hizo,
ahí en el pesebre de Belén, lo hizo de una manera encubierta, tal como lo hacen los agentes de las películas de espionaje. Dios vino como aquel niño Jesús, vino encubierto, no vino en un carro de fuego al segundo templo de Herodes para llenarlo, como lo hizo en el tabernáculo y en el templo de Salomón, para que la gloria de Israel se manifestara. Dios ya había desechado a ese pueblo y en el año 70 fueron destruidos y esparcidos, fueron desechados y Jesucristo se los había advertido. En esa última semana, cuando él iba subiendo a Jerusalén, Jesús lloró cuando miró la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te lo dije? No insistas en buscar la gloria nacional de Israel peleando militarmente contra los romanos. Que no se trata de eso. El reino de Dios, la nación de Dios, no se trata de un dominio militar y político del mundo. Se trata de un reino que tiene otra naturaleza, pero ellos no entendieron el mensaje. El principio de la poda, entonces, está allí, pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra época en Occidente? Trayéndolo a Norteamérica, trayéndolo a Europa, trayéndolo a otras naciones. Bueno, ya lo estamos viendo con el crecimiento del secularismo y al enemigo infiltrándose en todas las esferas de la sociedad y corrompiéndolo todo. Todos los creyentes somos testigos de la tremenda presión cultural que estamos afrontando, producto de haberle cedido la cultura al enemigo. La presión cultural contra la iglesia cristiana va a ser tan grande, mis hermanos, tan grande, que mucha gente se va a ir de la iglesia y muchos pastores y líderes, como ya pasó en el pasado, se van a adaptar a las nuevas condiciones. Estos pastores y líderes se van a adaptar, sí. Y eso va a ser una especie de limpieza. Eso va a ser una especie de limpieza. Y yo personalmente pienso que eso ya ha comenzado. Ya tiene varias décadas. Muchos van a insistir en modelos de iglesia que no funcionan y volver a cometer los errores del pasado. La iglesia cristiana actual, entonces, se encuentra en el exilio, morando en una tierra pagana. El cristianismo evangélico que nosotros hemos conocido, si lo ilustráramos con los combustibles, es una gasolina de bajo octanaje. La maquinaria del reino de Dios necesita un alto octanaje, así como los motores de estos vehículos de Fórmula 1, los cuales no pueden funcionar con gasolina de mala calidad. Por eso es que el cristianismo evangélico contemporáneo y dualista no transforma. Tiene demasiada iglesia dentro y poco reino. Tiene demasiado de hegemonía clerical y poco el rol del creyente común y corriente. Esa mezcla de factores hace que sea un cristianismo de bajo rendimiento, de baja calidad, de bajo impacto. ¿Es cristianismo? Vale que sí que lo es. Sí lo es, pero es de bajo rendimiento. Como un combustible de baja calidad, que no puede darle el adecuado performance a un motor de Fórmula 1. Quizás sirva para, no sé, accionar una cortadora de grama. ¿Predican el evangelio y algunas personas se convierten? Por supuesto que sí. ¿Plantan algunas iglesias? También. Pero recuerden de lo que estamos hablando aquí, y es lo que enseñan las escrituras. El reino de Dios es como una Fórmula 1, es de alto desempeño, produce transformación social, cambia etnias, cambia países completos y hasta continentes. El verdadero cristianismo tiene una visión mucho más amplia de la que se tiene en el día de hoy. El cristianismo bíblico necesita de un vino nuevo y que los odres viejos del modelo de iglesia actual no pueden aguantar. Los odres evangélicos se han vuelto viejos porque no pueden aguantar el cristianismo de la cosmovisión bíblica y del reino de Dios. Por eso es siempre, mis queridos hermanos, la tensión con los pastores cuando uno les habla de estos temas. Por eso el Señor Jesucristo no refutó, no reclutó ni fariseos, ni saduceos, ni escribas para ser discípulos, sino que reclutó publicanos, reclutó pescadores, gente ignorante y común de la calle. Había más esperanza en ellos que en los profesionales de la religión.
Hay más esperanza en los miembros de las iglesias comprometidos con Cristo que en los líderes de las iglesias para la obra de la verdadera transformación del reino de Dios. Y ese fue el principio que Jesucristo utilizó. En el mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis, el mensaje a la Odisea, es una advertencia. Dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Es una advertencia dura. La iglesia no tiene seguro de vida, no tiene seguro de continuidad. Haga lo que haga. Hay una advertencia, hay condiciones, y si esas condiciones no se dan, el Señor toma acciones. Muchas iglesias olvidan eso. Piensan que con el concepto de salvación por la fe, de justificación por la fe, la perseverancia de los santos, toman una actitud triunfalista y no buscan evaluar si están verdaderamente realizando el desempeño a la vocación a la que fueron llamados. Esas obras de las que habla Efesios 2:10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Esas son las obras que estamos haciendo como discípulos de Cristo? Si las respuestas son negativas, si no estamos obedeciendo eso, no quiere decir que el Señor lo vaya a dejar así, porque el Señor Jesucristo tiene una agenda. Hermanos, la reforma que nos toca hacer ahora es recuperando la visión unificada de las Escrituras que la reforma inició, pero que no completó, porque la reforma no fue perfecta y tuvo muchas áreas defectuosas, como ya lo mencionamos al principio. Ahora bien, lo que nos toca hacer ahora, y si lo quieren llamar reforma del siglo XXI, bien, pero prefiero llamarlo renacimiento cristiano o cambio de paradigma. Bueno, esa transformación a la cual tenemos que apuntar tiene que retomar donde la reforma del siglo XVI lo dejó, porque nosotros ahora tenemos 4 siglos de avance en la historia de la humanidad que Dios ha guiado providencialmente y que tenemos que actualizar con una cosmovisión bíblica robusta y coherente. La reforma del siglo XVI generó buenos anticuerpos contra el dualismo y prácticamente lo erradicó en algunas partes del mundo, pero volvió a crecer en la medida que esos anticuerpos se debilitaron debido al abandono de la confianza y la aplicación de la palabra de Dios por parte de los creyentes. Por miedo, bueno, como hemos visto hasta ahora, por miedo al ataque que había de la alta crítica alemana, sobre todo, y que fue un ataque al cristianismo desde dentro del cristianismo. El renacimiento del cristianismo del siglo XXI tiene que volver al campo unificado de la cosmovisión bíblica y por lo tanto aplacará el dualismo evangélico. Pero nosotros tenemos que llevar eso a un nivel de avance mayor todavía. Por eso la doctrina esencial, y oigan bien esto que es importantísimo, la doctrina esencial que debemos recuperar para ese renacimiento futuro es la del reino de Dios y ver el evangelio como la buena noticia de la presencia del reino de Dios en todas las áreas de la vida. Algo que es necesario exponer aquí es que las actuales denominaciones herederas de las doctrinas reformadas o calvinistas no exhiben los frutos de la teología calvinista. Por allá por los siglos XVI y XVII vimos grandes transformaciones culturales porque ellos sí que entendían bien lo que era la Gran Comisión, algo que no podemos ver hoy con claridad, lo que ha traído como consecuencia el abandono de la cultura por el nefasto atrincheramiento de la iglesia desde el siglo XIX. Además, y como ya lo habíamos dejado bien claro, la mayoría de los líderes enfatizan más su éxito ministerial que el reino de Dios. El paradigma o modelo de iglesia que nosotros conocemos como iglesia centrada en el ministerio de individuos y personas, supuestamente porque son a quienes Dios llamó y no basado en comunidades, tiene mucho que ver con los problemas que estamos teniendo, no solamente en el cristianismo contemporáneo, sino en nuestras sociedades. Los reformadores se quedaron cortos en algunas cosas que a nosotros nos toca rescatar en nuestra generación,
Porque no se trata de copiar y pegar aquí la reforma del siglo XVI, como muchos hacen. Nosotros tenemos preguntas del siglo XXI que hay que responderlas con los escritos del siglo I, de los evangelios y del apóstol Pablo, no con las respuestas del siglo XVI. Ellos tenían que responder a las preguntas de los siglos XIV y XV. Su énfasis era cómo es que somos salvos, por gracia o por obras, el rol de la iglesia, el rol del papado. Ese fue su énfasis, responder con respuestas del siglo XVI a preguntas de los siglos XIV y XV. A nosotros nos toca responder a preguntas del siglo XXI, que es donde estamos. Vamos a tener que redefinir lo que es la iglesia, qué es una persona santa, qué es la salvación, qué es la santificación, cuál es el propósito de Dios con el mundo, entre otras cosas. Cada generación tiene que ir descubriendo verdades escriturales, porque no podemos pensar que la Biblia se agotó en una generación. Hay que hacer como hacemos con las computadoras, es decir, volver a cargar el programa, considerando la historia, acumulando todo, pero en su perspectiva, porque la perspectiva de los reformadores, su ámbito histórico no es el de nosotros. En diversas partes del mundo tenemos diferentes cuestionamientos y preguntas que responder con las escrituras. En relación a lo que es la iglesia, su naturaleza y propósito, necesitamos definir asuntos como lo son el rol de la organización de la iglesia versus la comunidad de la iglesia. Se necesita una definición clara y bíblica, porque desde la Edad Media y aún pasando por la Reforma, todavía los reformadores mantuvieron una centralidad en la institución iglesia y que nosotros hemos heredado. Ese es uno de los problemas fundamentales que nosotros tenemos, la iglesia institucional. En el caso evangélico, bueno, muy atomizada. En el caso católico, muy centralizada. Pero todavía nosotros somos eclesiólatras. Casi idolatramos la iglesia, cuando en realidad el centro de adoración del cristianismo es la persona de Cristo y su reino, no la iglesia. Y la iglesia no es el reino de Dios, es súbdita de este. Fíjense cómo John Owen, hace más de 300 años, él captó esto perfectamente. Él lo tenía muy claro. Ya vimos la cita anteriormente. Ya para ir terminando con este último paradigma, y que es donde nos encontramos, no hay dudas que la iglesia evangélica contemporánea no ha realizado su trabajo completamente. Mis hermanos, hemos fallado y tenemos que arrepentirnos. En una de las lecciones utilicé esta analogía, y que es cuando pasamos una materia en la universidad. Si se pasa con 80 puntos, o sea, pasa si obtienes 80 puntos o más de 80 puntos, pero tú suponte que sacas 50, realmente, bueno, si has hecho algún trabajo, has sacado 50, pero no se pasa la materia, no se pasa la materia. Nos hemos quemado en la materia y por tanto tenemos que repetir. Y en el caso de la iglesia estaríamos hablando de un exilio cultural de irrelevancia. Un cristianismo irrelevante, porque a las iglesias evangélicas en nuestras naciones, la sociedad en general no las ve como relevantes para los asuntos nacionales, porque se ha ensimismado tanto que nada más a su alrededor es relevante para sí misma, lo cual contradice el propósito de la Gran Comisión, que es ir y discipular naciones, hacer naciones cristianas. El occidente, que fue plenamente bautizado en los siglos XVI y XVII, es decir, el norte de Europa y Norteamérica, más que todo esa parte que fue bien permeada por la Reforma, se han ido enfriando y secularizando aceleradamente. Estos males han pasado al tercer mundo a través de los movimientos misioneros, los cuales ya estaban contaminados con un evangelio pietista. Debemos volver a la enseñanza de los primeros tiempos de la iglesia primitiva y de la Reforma. La influencia del cristianismo es reversible a través del tiempo. Vemos cómo Israel
Por mucho tiempo fue fiel, pero luego fue infiel y pagó las consecuencias. Bueno, así le ha pasado al occidente. Cada generación tiene que valerse de la gracia de Dios para vivir por fe. La gracia de la generación anterior no le va a servir, como no nos va a servir a nosotros la de Lutero y la de Calvino. Nos sirve para estudiarla, pero tenemos que vivirla en nosotros. Aprendemos de la historia de la iglesia, pero hay que vivir nuestra historia. No basta con saberse la reforma. El asunto es aplicar sus principios en el siglo XXI, el cual es un contexto muy diferente. Tenemos que sacar los universales de las escrituras y aplicarlos a los particulares de nuestro aquí y ahora. Nuestros hijos lo van a tener que entender y hacerlo así. Aprendemos del Israel del Antiguo Testamento, aprendemos de Pablo en el siglo I, primero de la iglesia primitiva, de la Reforma, incluso de la Edad Media. Nosotros solo debemos extraer los principios. La Biblia contiene los principios que son los universales y que debemos buscar y aprender para aplicarlos a las realidades temporales. Así fue como la revelación bíblica vino. Esa revelación vino a través de la historia de un pueblo, el pueblo de Israel. Ellos viviendo su historia, venían viviendo la revelación de Dios y luego se consolida y forma la Biblia. Estamos claros con eso, ¿verdad? Si desaparecieran todas las Biblias del mundo, todavía nos quedaría la explicación de la historia de la etnia judía o Israel. O sea que la revelación de Dios está conectada de la historia. ¿Entienden eso? Y eso es algo imborrable. Esta es, mis hermanos, una de las enseñanzas más importantes de esta tríada de estudios que estamos haciendo. El cristianismo es lo que la iglesia ha vivido hasta ahora. Eso es el cristianismo. Y no lo que de manera exclusiva el apóstol Pablo y la iglesia primitiva vivieron. Es lo que la iglesia ha vivido hasta ahora. Todos ellos no enfrentaron la complejidad de la cultura del siglo XX y XXI y sus instituciones. Nosotros solo vamos a extraer los principios de ellos, pero sus prácticas y sus modos culturales no pueden ser trasladados hasta el día de hoy. Y esto es algo que necesitamos considerar. Algunos hermanos que han escuchado estas enseñanzas sí nos han señalado diciendo que, bueno, hermano, ustedes están en contra de la iglesia. Cuando decimos estas cosas, pues no. Hermano, ¿por qué hablas tan mal de la iglesia? Acuérdate que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiero recordarles que hombres de fe como Calvino y Lutero tuvieron la misma actitud nuestra y fueron censurados igualmente. ¿A qué actitud me refiero? Ellos se dieron cuenta, escúchese bien, que la iglesia de su tiempo se había apartado tanto del modelo bíblico, tanto del modelo bíblico, que necesitaba una voz profética para que fuera reformada. Esa es nuestra actitud. Estamos identificando sesgos importantes, vicios muy peligrosos en la iglesia evangélica contemporánea, y nuestro propósito es sonar la alarma para que podamos ver un renacimiento del cristianismo. No estamos haciendo esto con el simple propósito de exponer las deficiencias, sino exponerlas para que sean corregidas y así la iglesia pueda alinearse al reino de Dios. Nuevamente, sé que en esta sesión hemos sido bastante incisivos, pero recuerden, y sobre todo si hay algún pastor o líder de iglesia escuchando esta enseñanza, no me creas a mí, créele al Señor Jesucristo y escudriña bien tu salud espiritual y la de tu congregación, considerando no solo ciertos aspectos eclesiales que ya hemos mencionado, sino también el libro de la historia y la cultura que te rodea. En aquel día, cada uno de nosotros dará cuenta de cómo vivió la fe cristiana que le fue concedida por gracia y para la gloria de nuestro Creador. Hasta la próxima sesión.
esta clase finalizamos esta parte sobre los paradigmas o modelos de iglesia a través de la historia. Y como hemos visto hasta aquí, la historia funciona como un tipo de revelación, porque Dios va manejando la historia y va dejando un rastro o huella que nosotros podemos estudiar. Y como dijimos al principio del tema, la historia del mundo es un medio de revelación de Dios, traída a nosotros por medio de su gobierno providencial. Es decir, lo que Dios permite que suceda y lo que limita que no suceda. Son enseñanzas para nosotros si las sabemos discernir. A lo largo de la era cristiana, los creyentes hemos probado o desarrollado diferentes modelos o paradigmas de iglesia. Han sido decisiones humanas utilizando los dones que Dios nos ha dado. Cada época de la historia ha tenido sus problemas particulares y muchas preguntas que resolver. Y el pueblo de Dios siempre ha tenido y tendrá un rol protagónico y directivo en este proceso, ya que es columna y baluarte de la verdad, sal de la tierra y luz del mundo. Vimos un total de 5 paradigmas de iglesia. De cada uno de ellos tenemos mucho que aprender o imitar, pero sin olvidar los muchos errores que se han cometido tratando de proteger a la iglesia de sus enemigos y que llevó a muchos líderes de la iglesia en diferentes épocas de la historia a tomar medidas contrarias a la naturaleza del reino y que finalmente terminaron perjudicando. Siglo XXI, un modelo de iglesia corporativo, una iglesia centrada más en sí misma que en el reino de Dios, un cristianismo muy desequilibrado, un cristianismo completamente divorciado de la cultura, un cristianismo y un cristiano irrelevante. Así como fue en el siglo XVI, necesitamos orar por un avivamiento del cristianismo. La iglesia actual necesita recuperar y entender la correcta idea de lo que es el reino de Dios y que será el tema que desarrollaremos en las próximas lecciones. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Bendiciones para todos. El ministerio Cristianismo Relevante para un Mundo Real produce y prepara sus recursos y contenidos gracias a las ayudas y donaciones de hermanos comprometidos con la expansión del reino de Dios. Si usted desea contribuir con una donación a este ministerio y el Señor pone en su corazón colaborar con nosotros, puede enviar su aporte a la cuenta de PayPal que aparece en pantalla.